¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Viernes ya. Bienvenidos a esta mesa de análisis político. Una mesa, por supuesto, de derecho de réplica a través de esta señal vía streaming de Eclipse, de grupoeclipse.com.mx. Por supuesto, como cada noche, como cada semana, Alejandro Sánchez, Daniel Barquet. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel, Tony. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Listos para platicar de temas importantes Perfecto. esta semana? Creo que el principal tema es que ya tenemos de regreso al gobernador de Yucatán. Se fue a Italia, se fue de vacaciones, se fue a trabajar, estuvo visitando astilleros, que ya también visitó Mauricio Vila. Hay un interés mutuo. Aquí la situación es que se concrete. Yo creo que el análisis, la propuesta de crear astilleros, la verdad se me hace muy positivo, sobre todo para la generación de empleos. Hay que recordar una cosa, este astillero, lo que está buscando el gobernador Joaquín Díaz Mena, no es crear un astillero para la construcción de barcos, sino un astillero para la reparación de buques, navíos, barcos, con lo que podría generarse pues una cantidad muy importante de empleos bien remunerados, y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno del estado. ¿Qué pasó hace 3 años cuando Mauricio Vila, gobernador del estado en aquel entonces, él fue también a tratar de realizar estas negociaciones? No se cumplieron. No se cumplieron, ¿por qué? Por alguna circunstancia que no sabemos y que no dimos un seguimiento del por qué no se estableció Fincantieri para tener hacer un análisis. Fincantieri es una de las empresas más importantes del mundo en la construcción de barcos cruceros, en estos astilleros importantes, y que está en Trieste, Italia, una ciudad que también señalan que estos astilleros le ha dado un repunte económico a la ciudad, un impulso económico a este crecimiento económico de la ciudad. Se dice que es una de las ciudades también más importantes económicamente para vivir en cuanto al nivel económico de salarios, y eso es lo que se pretende, y que como idea es excelente, pero sí yo siento que hay que aterrizarla, y que yo creo que en breve ya el gobernador dará a conocer cuándo, cómo, dónde, por qué, y esta llegada o esta posible llegada de elementos italianos para la construcción, sobre todo en este puerto de altura, uno de los más importantes de México, el más grande del mundo por su distancia tierra hacia mar. Así que vamos a ver qué dice el gobernador en estos días sobre los objetivos específicos. Señor Daniel, ¿qué opina usted? Pues bueno, primero para empezar, que yo sí estoy de acuerdo que un gobernador viaje cuando hay una agenda concreta y no es en base a ocurrencias ni vacaciones. Esta fue una gira de trabajo, la primera, la cual celebro porque quiere decir que Yucatán, el gobierno de Yucatán y todo el contexto que representa, está en la firme intención de abrirse al mundo y la capacidad de poder atraer inversiones. Digo, ya daba el ejemplo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, enmendándole la plana a Andrés Manuel López Obrador en el primer gesto que hace diferente, porque don Andrés se negó casi todo el tiempo a salir por diversas situaciones, a salir del país a reuniones internacionales, y en una sola jornada Claudia Sheinbaum destrabó asuntos pendientes con Estados Unidos, con Canadá, con otras potencias en Brasil. Quiere decir que sí se puede tener esta participación, y entonces, bueno, Joaquín Díaz Mena no es la excepción, viendo el ejemplo, de alguna manera sale. Sí es de alguna manera el mismo recorrido que 3 años antes hizo Mauricio Vila Dosal, pero por alguna razón no se concretó. Hay que entender que Trieste no se encuentra en la península itálica, sino que es una zona de tierra firme, un poco cercana, donde ha habido conflictos internacionales, como Croacia, abajo de Austria, pero este es como un remanso, un lugar de bonanza económica para la construcción, reparación de barcos que circulan desde lo que es el Golfo de Trieste hasta, bueno, todo lo que es el mar Mediterráneo. Si se logra esto, se estaba hablando en 2021 de una inversión de $220 millones directos para la economía de Yucatán. ¿Por qué no se concretó con Mauricio Vila? El plan no es malo, no es malo que ahora lo retoman, muy probablemente porque los mismos empresarios
que están detrás del grupo ahora de Joaquín Díaz Mena son los mismos que estaban detrás de este proyecto, porque no solo es el dinero que traiga la empresa italiana, sino lo que tengan que hacer aportaciones, porque tiene que ser un proyecto conjunto que va a incluir viviendas seguramente, que va a incluir vialidades, carreteras, una transformación de fondo al municipio de Progreso, por ejemplo. Aquí el punto es por qué se atoró. Hay que entender también que para que lleguen estas inversiones, como lo fue en su momento la cervecería, como ha sido Leoni, como han sido otras grandes empresas de capital extranjero, hay acuerdos y está por ley, casi como los notarios que tienen un tarifario, el que hace el contacto y el que lo recibe se llevan una comisión. Y esto no lo puede negar el señor Ernesto Herrera Novelo, que por cierto estuvo prácticamente 2 sexenios al frente de la economía de Yucatán. ¿Cuántas comisiones cobró o tuvo participación o se encargó de pagar en ese lapso? Entonces, lo más probable es, uno, que no se llegó a un acuerdo con el gobierno de Mauricio Vila en este guante, porque además tienes que dar las facilidades. Recordemos en el tiempo de Víctor Cervera Pacheco, cuando llegaban las maquiladoras, prácticamente les entregábamos todo, le entregábamos como Yucatán, se entregaba todo, porque tenías que darle el terreno, tenías que darle las facilidades para que construyan su nave, muchas veces con programas de gobierno, tenías que darles incluso los primeros sueldos a través del Probecat, las becas de capacitación, la energía eléctrica iba subsidiada, o sea, prácticamente les pagas todo para que ellos se asienten, ganen dinero y cuando ya no les convenga se vaya. Esas son las maquiladoras. Esta es una empresa de una infraestructura grandísima. Estamos hablando que el puerto de altura tendría que crecer, va relacionado también con el dragado, porque si no hay el dragado adecuado, que es la profundidad entre el suelo marino y la línea de flotación, ¿cómo va a llegar el barco para ser reparado? Necesitamos manos de obra, necesitamos capacitación, necesitamos un lugar donde vivan las familias de las personas que trabajan allá, se requiere también escuelas o dónde van a estar los hijos, o sea, es todo un circo donde Yucatán sacaría la mejor parte en cuanto a tener empleos, pero sacaría la peor parte en cuanto, sobre todo el municipio de Progreso, en cuanto a la presión demográfica. No se logró, insistimos, lo retoma ahora Joaquín Díaz Mena, ojalá llegue a buen puerto por el bien de su gobierno, por el bien de los que vayan a tener algún ingreso económico, y yo creo que eso es lo más destacable. Yucatán reabre en este sexenio la posibilidad de atraer inversiones del mundo. Yo a lo que voy es, estos empleos que se generarían serían obviamente de yucatecos en su gran mayoría, eso es lo que se espera. Uno, ¿dónde se construiría un astillero? Dentro del puerto de altura, con una infraestructura tremenda para alzar, tirar estos barcos al agua, o se harían a un lado en las zonas de tierra con mar, es decir, como hay en Yucalpetén, estos astilleros, ¿no? Entonces, la reparación de barcos también se requiere de una infraestructura tremenda donde se tiene que traer analistas y también tener a esta gente de Yucatán una capacitación. Esto es lo importante. Sí se generan recursos muy importantes y se suma a que Yucatán pudiera estar en uno de los puertos de verdad más importantes del mundo. Sí, definitivo. Hay que esperar a lo que diga el gobierno. Coincido, sí, es un reto. ¿Por qué? Pues ¿dónde lo pones? Claro. Tienes que poner a lo mejor dentro del mismo puerto, hay que hacer una ampliación del puerto, o sea, tirar más rocas al mar, como hicieron en el gobierno de Víctor Cervera Pacheco para lograr la ampliación. Va a llegar el momento que esto necesitas la infraestructura para subir el material, para trasladar el material, y esto va a impactar durísimo ante la economía de la comunidad de Progreso. Sí. Recordemos, con esta idea de ampliar el puerto para nuevos proyectos, el mismísimo Adán Augusto, secretario de Gobernación, se sentó con los diputados locales y prácticamente estuvo presente en la sesión para ver que se endeude al Estado, que se apruebe un crédito, porque iba a servir para esta ampliación. Luego a la hora, el mismo gobierno federal, donde pertenecía don Adán Augusto,
a través de la CIPONA, la Secretaría de Marina y otros pusieron pretexto tras pretexto tras pretexto para que las obras, solo las obras del viaducto quedaran inconclusas cuando estábamos en vísperas de tiempos electorales. Entonces, hay que decir con nombres y apellidos, si usted perdió su casa, si usted perdió su negocio, si usted siente que vio afectada su calidad de vida en este tramo de acceso a Progreso, pues no hay más culpable y más responsable que el mismo señor Adán Augusto, que era el secretario de Gobernación. Ahora resulta que siempre sí va la propuesta, a ver si lo destraba el gobierno federal, porque ojo, en su catálogo, o al menos considerado para la inversión directa de 2025, en el actual presupuesto que se está discutiendo para aprobación, no aparece ninguna inversión para una ampliación que permita la instalación de un astillero en Progreso. Entonces, al menos no sería por ahora, tal vez en el 26. No astilleros, pero sí inversión para el puerto de altura. Sí, bueno, la que ya estaba platicada desde 2021, okay. La ampliación de la Cipona, la ampliación del viaducto y algunas obras complementarias, incluyendo el dragado. Es correcto. Se tiene que ampliar el calado. Entonces, lo que ocurrió fue muy simple. Al gobierno federal le convino, por cuestiones políticas, congelar todas estas situaciones y ahora hay que retomarlas. Parece que va por buen camino que Joaquín Díaz Mena pueda destrabar estas situaciones, que no haya otros pretextos y se pueda tener, por fin, cumplir este proyecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos a cambiar radicalmente de tema y hablar un poco sobre este color guinda, que ya es el color oficial en el estado de Yucatán. Volvemos. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decadente! ¡Decadente! Ay, ma, está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Macta te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Ya estamos de regreso, continuamos con más análisis esta noche de viernes. Gracias por seguir en esta transmisión vía streaming de Grupo Eclipse. Segundo tema que podemos platicar esta noche y ponemos en la mesa. Hay camiones de transporte público que ya comienzan a mostrarse con este color guinda, el color del Partido Morena, recibos de la Japay también con el color guinda, es el color oficial. ¿Esto está permitido? ¿No es un derroche de presupuesto, de recursos, como se dijo en algún momento? La imagen institucional, Tony, representa un gasto de por sí solo en el pasado, en el presente y seguramente será en el futuro. No se puede evitar. Cada gobierno estatal, cada gobierno municipal, cada gobierno federal establece un logotipo, un color. Y ese logotipo lo tenemos que ver en todas las instituciones. Imagínense del país, imagínense del estado y también del municipio. Los colores representativos son indiscutiblemente representan al partido político. Al decir azul, obviamente nos referimos al PAN, el guinda Morena y así al tricolor. Entonces, todos estos colores, cambios de imágenes, logotipos, representan un dinero excesivo en el erario público. Todo tiene que cambiar. Ustedes ven una boleta de calificaciones en la Secretaría de Educación o CEGEI de Yucatán y tiene el nuevo logotipo. Ahora estamos viendo camiones que representan este color. Hay que entender que no son los colores, no es como, no van a cambiar el color de los camiones actuales que son azules, pues por obvias razones, porque los hizo en su gran mayoría Mauricio Vila Dosal. Estos nuevos que van a salir son guinda
porque representan, nos dan una imagen de quién lo está haciendo, Tony. Es un mensaje subliminal clarísimo que lo tenemos que aceptar. Y vemos edificios también ya quitando este logotipo para poner el nuevo. ¿Dónde no se permite? En elecciones. ¿Qué es lo que pasa en elecciones? Toda imagen institucional del gobierno municipal o estatal o en el poder legislativo, se utiliza el logotipo de Yucatán, el venado con las dos, el verde con el amarillo, para establecer que es una publicidad del gobierno del estado en materia de salud, por ejemplo, que allá se tiene que publicar en materia de elecciones. Pero si no, tenemos que tener los colores. Esta iniciativa que presentó el diputado Luis Borjas, ¿qué es lo que propone? Los colores grises, negros y blancos, establecerlo. Pero ¿qué vas a hacer? Se va a cambiar toda una infraestructura. No hice el color de mi partido, quizá el guinda, pero ahora voy a hacer un guinda más bajo o un marroncito. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Es muy complicado. De que pase la iniciativa, podrá pasar, pero de que se aplique en los gobiernos, no se va a aplicar. Cada imagen, cada gobierno quiere tener su sello personal. Tenemos que aceptarlo. Bueno, esto tiene orígenes ancestrales de la propaganda política. De qué color eres, o qué color favoreces. Bueno, recordemos que todavía circulan por allá el fruto de un fraude a la ciudadanía, como fueron los Citur, que son camiones en verde PRI de aquel entonces con blanco, y ahí están todavía ahí, producto y evidencia de las acciones que realizaba Rolando Zapata Bello, por ejemplo, ¿no? Luego vienen los camiones azules, se llaman vaivén ahora, sí, bueno, ahora es el vaivén guinda. Estos caprichos gubernamentales hacia su color tienen un costo, y el costo no lo pagan ellos, el costo lo pagamos nosotros, porque de los impuestos es de donde sale esto. Para hacerlo, recordarás, bueno, recientemente, apenas el sexenio pasado, estaban los servidores con chaleco guinda y estaban luego los chalecos azules que mandó Mauricio Vila también para realizar acciones en un contratrabajo político. Bueno, y si le sigues va a haber mucho más. El tema no es de colores, porque al final el que gobierna tiene que gobernar para todos. Y el tema también es de percepciones. Por ejemplo, la gente muy fanática de un color, lo vemos con los equipos de fútbol, por ejemplo, que se identifican que si tú eres amarillo, que si tú eres azul, que si tú eres rojo. Pues lo mismo ocurre en la ciudadanía. Esto lo único que va a hacer es segregar, dividir, y sí es un abono hacia las nuevas generaciones, que es con lo que vas a crecer, los colores que vas a ver todo el tiempo, como pasa con los partidos, con los equipos de fútbol. Aquí, lamentablemente para los señores que son fanáticos recalcitrantes del color guinda, porque creen que eso representa o representó el sexenio pasado, hoy el sexenio de Claudia Sheinbaum, si ustedes ven su propaganda, su publicidad, sus colores oficiales, le ha bajado al guinda y le ha aumentado al verde. Y no es casualidad, recordaremos que el guinda llega incluso a los colores de la selección mexicana de fútbol, disfrazado un poco con negro, pero estamos viendo ya un color vino tinto, y luego ahora vemos un color verdecito. De alguna manera están alineando, y lo vas a ver en los equipos deportivos. Aquí, como todavía vivimos en el fanatismo del sexenio anterior, vemos que a los chicos de las selecciones de Yucatán les van a mandar con color guinda, cuando los colores tradicionales de Yucatán son el verde, el amarillo y el blanco. Pregúntale a los leones, el naranja incluso. Entonces, bueno, eso es símbolo de propaganda, de publicidad, de una supremacía. Y así como vienen, así también se pueden ir. La historia lo ha mostrado. Pero en el 2007 se intentó cambiar. ¿Se puede o no se puede cambiar? O sea, no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer si es ley. O si hay voluntad política. Y si hay voluntad política, exactamente. Pero ¿qué ley lo va a hacer si todavía no es ley? Es una iniciativa.
¿sí? Entonces, esta colorimetría, como se hace, está bien estudiada dentro de la percepción psicológica. Guinda Camiones ahora los hace Morena. Entonces, vaivens azules los hizo el PAN. Entonces, crea un choque de imagen subliminal. ¿Qué pasó con Cervera Pacheco en su momento cuando sellaba las casas con cemento y los pisos de cemento? Fue un boom nacional. En el 2000, bueno, cuando fue gobernador, entre el 96 al 2001, más o menos. El hecho es de que pone estos pisos de cemento con la imagen, gobierno del Estado, 1996-2001, generó una polémica, claro, pero hoy se hace, claro, y se sigue haciendo. Claro. Entonces, estos colores son indudablemente que no puedes. Mauricio Vila y Rolando Zapata creó un concurso de su logotipo, lo ganó un joven y fue la imagen institucional, el logotipo de su gobierno. Mauricio Vila, pues también creó su logotipo, como todos lo han creado. Pero es proselitismo. Es proselitismo. No, proselitismo legal no. No, bueno, hay que reconocer que es psicología. Que son tiempos, es psicología, es propaganda, es marketing. Por ejemplo, le debemos mucho a un personaje que sigue vigente, como es Gabriela López, de Local Consultores. Ella llega en la campaña de Ivonne Ortega, y recordarás que la que empieza la disrupción en este tema de los escudos, el escudo oficial de Yucatán es el venado saltando un enequem, es en fondo verde con marcos de oro. Me parece que hay también las ventanas de Uxmal dentro del logotipo, ¿no? Chichén Itzá. La arquitectura, Chichén Itzá y cosas mayas. Gabriela López llega y genera los primeros escudos representativos de una administración en Yucatán, que después también evolucionan y los vemos después con Rolando Zapata, que parecía una antorcha, la evolución del escudo de Ivonne parecía una antorcha, luego con Mauricio Vila, esa misma antorcha luego se pliega como si fuera un juego de estos de vaquería, donde hay los lazos para que los danzantes el baile del cochino tengan una representación, y ahora vemos que se usa el punto de cruz, el Sokbikchuy, nada más que en colores guinda, bueno, pero es una forma de decir, este es mi sello, esta es mi característica, esto es lo que me representa, es mi heráldica, pensando que estamos todavía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y es lo que van a llevar en el pecho, y es lo que llevan como escudo, cuando el verdadero escudo de Yucatán, insisto, ya está más que aprobado. Sí, solo quiero abundar en un final en este sentido. El color como empresa pública está determinado a la creación o contratación de la propia empresa o creatividad. Eso me queda claro. Equipos de fútbol con sus colores, etcétera. Vamos a diferenciar esto porque aquí hay un costo que a ti, a mí nos cuesta, claro, porque cada trienio o cada sexenio en el ámbito gubernamental genera un costo de elecciones. Si se institucionaliza el color gris, blancos y negros dentro de esta propuesta, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque solo cambiaría quizá el logotipo, pero ya no la colorimetría o los colores que hay dentro de estos logotipos. Correcto. Me parece muy bien porque sería, aquí en términos generales, un ahorro. Es en términos, primero es el branding y luego es el marketing. ¿Sí? Primero es tejer mi sello de mi marca y luego procedemos a distribuir mi marca. Así es como funciona. Exactamente. Correcto. Bueno, hemos dado cuenta de una pausa comercial y regresamos para platicar de esta contienda electoral del domingo pasado, las elecciones extraordinarias en Chichimilá e Izamal. Volvemos.
Aprecio que siga esta noche en sintonía a través de esta mesa de análisis. Alejandro Sánchez, Daniel Barquez, seguimos con estos temas. Tercer tema para platicar en la mesa es esta elección extraordinaria del domingo pasado. Chichimilá Izamal ganó, ya lo habías dicho, iba a ganar Morena. Aquí lo dijimos, yo creo que incluso fuimos quizá el único medio donde hablamos de esto, ¿no? La posibilidad del PRI. Al PRI de repente le empiezan a dar por muerto, pero hay que entender que hay todo un ADN infiltrado en lo que es el colectivo, sobre todo en comunidades pues alejadas de la ciudad de Mérida. Esto es tradicional. Entonces, de alguna manera, los partidos políticos grandes como Morena y como el PAN no tienen una estructura política operativa en la mayoría de los municipios de Yucatán. Entonces esto pues causa factura. Y el PRI, pues el PRI sigue vigente, es una forma, los que le quieren dar por muerto, hay que entender que si es un partido reducido, ya no es la gran potencia que fue hace más de 15 años, pero pues bueno, sigue vigente allá. Y cuando vimos la manifestación del cierre de campaña de uno y de otro candidato, pues bueno, con la experiencia que tenemos en procesos electorales, pues nos fue relativamente sencillo, y pueden checar ustedes el video aquí en Derecho de Réplica, donde decíamos, yo creo que va a ganar el PRI en Chichimilá. Pero es una derrota para el PAN y sobre todo para Álvaro Cetina, su primera elección. Sí, yo creo que se tiene que tomar dentro de los análisis políticos una derrota para el PAN porque no hizo prácticamente nada. El número de votos que tuvo en Chichimilá fue realmente pues irrisorio, ¿no? Pero quiero destacar que dentro de estas dos elecciones, destacar lo primero, uno, tranquilidad en ambas elecciones, un proceso con mucha seguridad de instancias federales, estatales, municipales, una tranquilidad bajo un clima pues frío en términos generales, pero con un costo muchísimo, muy alto para los votantes. ¿Por qué? Si hacemos una reflexión sobre Izamal, Tony, Daniel, eran 21,000 votos, vota el 53%. En términos generales, menor a 60%, a 55%, es casi un fracaso. Veíamos indicadores en municipales de Quintana Roo con menos de 20% de la votación, lo que ese 21% o este 53% hace en el todo del 100%, se crea un recurso económico muy amplio porque cada voto cuesta ¿cuánto? Tomando en cuenta que se prestaron más de 3 millones de pesos para la elaboración, conducción, instalación, de todo lo que se requiere para las elecciones. Entonces, si dividimos esos 3 millones entre 30,000 votantes, que quiere decir que solamente votaron, fueron 9,000 en Izamal y 7,000 en Chichimilá. Estamos hablando de un total de 16. ¿Cuántos serían 3 millones entre 16,000? Estamos hablando de que por cada voto son recursos muy importantes y la gente no asiste. ¿Qué pasó allá? Hubo desencantamientos, hubo gente, rechazo político, apatía. ¿Qué pasó en Izamal? Fracasó el IEPAC, ¿no? Bueno, primero el IEPAC fracasa y llora y ahorita va a pedir más dinero para poder pagar la evaluación de qué fue lo que ocurrió, porque pues bueno, vienen ya las fiestas decembrinas y ellos la van a pasar muy bien. Saludos a los consejeros ciudadanos del IEPAC, que ya sabemos cómo se manejan. Aquí yo creo que en Izamal era bola cantada, ahí sí, una candidata muy fuerte que además repetía, Melissa Puga, el PRI anunciando que no iba a participar sin ninguna posibilidad de alianza. El poco trabajo político realizado por el Partido de Acción Nacional en Izamal desde hace tiempo, pues esto cobra factura. ¿Qué faltó en las urnas? Los priistas. Esos priistas que dicen, bueno, el partido está muerto. No, pues está desencantado. En Izamal. Está desencantado, sí. Hicieron huelga de brazos caídos o un llamado a no participar. Algunos se habrán sumado seguramente a Morena, habrán aprovechado la coyuntura. Y así es como va creciendo la figura de Melissa Puga, hoy alcaldesa electa de Izamal, y además por un amplísimo margen, casi un 7-1, ¿no? 6-1. Entonces, en estas condiciones, yo creo que el que tendría que estar muy preocupado es el señor Álvaro, presidente estatal del Partido de Acción Nacional, porque no puede andar festinando absolutamente nada. En Izamal los borraron, en Chichimilá, pues bueno, fue
de risa, ¿no? La participación del PAN dentro de este proceso electoral. 41 votos. No existe el PAN en ese lugar. Entonces va a estar acodándose, sí puede recurrir a decir, bueno, la culpa fue del anterior. Saludos a don Asís, ahí le van a cargar el muerto de esta penosa participación de Acción Nacional en el interior del Estado. Y se van a conchar en Mérida, que en Mérida los operadores de Cecilia Patrón, también hay que decirlo, pues prácticamente lograron la mayoría completa, digo, 27 de 47 comisarías, pero además el crecimiento y la disminución del voto de Morena con relación a la reciente elección del 2 de junio. Entonces, bueno, estamos hablando de que el problema de Morena sigue siendo el mismo, no tiene estructura, vive de estructuras prestadas, y lo vemos con la conformación del gabinete del señor Huacho Díaz Mena. Finalmente necesita de esta impronta, de este acercamiento con algunos grupos de poder tradicionalmente de otros partidos para poder desarrollarse. Este es el caso del diputado federal Oscar Brito, que fue descubierto haciendo trabajo ahí de mapache, turista electoral en la comisaría de Petac, y pues además se hace el sorprendido, ¿no? Sí. Ay, ¿y qué va a haber aquí? ¿Y por qué hay tanta gente? Digo, hay videos que lo muestran. Luego, saludos a don Oscar Brito, que luego nos anda diciendo que somos fifís y que no merecemos ejercer el periodismo. Muchas gracias. La realidad es que no sirven sus operadores, necesitan del prianismo para poder crecer, y al no ser un proceso electoral convocado donde hay recursos para tirar, para participar, las campañas cuestan, pues el resultado electoral de Morena está allá. No funciona si no tiene operadores que saben operar, que tienen la tradición de operar. Los va a tener, seguramente que sí, las nuevas generaciones van aprendiendo, pero pues bueno, mientras eso pasa, hoy el señor Álvaro del PAN va a estar viviendo de los resultados que se logren por parte de Cecilia Patrón Laviada, porque hoy sus números, los presentados en su futuro inmediato desde que asumió el cargo, es que fracasó en Izamal y fracasó en Chichimilá. Seguramente va a mejorar, esperemos. Claro. Pero aquí hay algo, Daniel, Tony, de que dentro de toda esta estructura panista no todo está perdido. El hecho de que hayan ganado la mayoría de las comisarías en Mérida, sí, yo creo que también es un respiro muy importante ante tanta derrota que hemos visto, es un oxígeno. Pero habrá que un voto para Cecilia, ¿no? Eso, claro, no esto va directo para Cecilia, no para Álvaro, va para Cecilia, PAN, no para Álvaro, o claro, sí. Entonces, por eso digo que todo no fue perdido, que sí tienen que revalorar, reestructurar y todo lo que empiece con porque el PAN no puede quedarse en estas circunstancias como está, tienen que crecer de plano. Es correcto, bueno, lo vimos en Progreso también. En Progreso, caso curioso, todas las comisarías que sí tuvo resultado electoral, Chuburná se suspendió porque los morenistas no entendieron y pretendieron hacer la misma maña que les costó la alcaldía en junio, de querer meter gente que no está en el padrón electoral para que vote y decir es que el pueblo quiere, el pueblo decide, el pueblo quita, cuando no es así. Hay instituciones que hay que respetar, salvo el caso de Flamboyanes. Todas las demás fueron controladas por candidatos vinculados o cercanos al alcalde Eric Rijani. Sí. En Flamboyanes pasa un caso interesante. Resulta que el que controla la casilla y habían sido acusados de traición a Eric Rijani en junio pasado, son la gente del exalcalde Julián Zacarías y su primo Fuet Zacarías. Entonces resulta que entre los primos, ellos controlan Flamboyanes, como lo hicieron incluso a espaldas del hoy alcalde Eric Rijani, pero sigue siendo el PAN respirando, cuando menos después del 2 de junio. Perfecto. Y para cerrar esta noche, este análisis, Alejandro Sánchez. Pues yo creo que le quedó muy claro lo de la imagen institucional que debe de prevalecer. Más bien, y yo creo que este análisis debe concluirse en que todos los gobiernos tienen que respetar una colorimetría establecida para evitar ejercer el daño patrimonial, económico a ti, a mí, a todos nosotros. Entonces, una imagen institucional gubernamental sería fantástico. No tengo las cifras correctas de cuánto se gasta, pero son millones
y millones de pesos los que se ejercen en un cambio de imagen en cada 6 años o cada 3 años o cada 6 años en el caso también de la presidencia de la República. Daniel Barquet. Pues bueno, es espectáculo, finalmente tu voto duro, la gente que te sigue va a querer que, digo, ¿quién no quisiera que en su estadio de local todos tengan la camiseta de tu equipo? Pero la vida no es así, hay matices, hay otros que incluso a lo mejor ni siquiera les gusta el fútbol. Entonces, pues bueno, aquí hay que pensar de que es show para tu voto duro y pues, como dirían aquellos, es la matita y el perro rondando para darle su regadita, ¿no? Perfecto. Alejandro Sánchez, Daniel Barquet, gracias por honrarnos esta noche con su presencia. Muchas gracias. Buenas Gracias noches. a usted también por habernos acompañado esta noche a través de esta señal vía streaming de Grupo Eclipse. Nos vemos la próxima semana.